condición espiritual de Israel en ese momento. Ahora nosotros entendemos, hermanos, por qué Dios se estaba ausentando de ellos. Ahora usted entiende por qué no había visión con frecuencia sobre Israel. ¿Por qué? De acuerdo a lo que usted ha leído en esos 3 primeros versos, ¿qué usted me dice de eso? ¿Por qué no había visión con frecuencia? ¿Por qué ya la palabra del Señor se estaba escaseando sobre el pueblo? Cuando había un templo, era Silo. Silo era el centro de adoración. Ahí estaba, un centro donde todo Israel tenía que ir a adorar a Dios, ir a ofrecer los sacrificios, ¿verdad? Ritualismo que ellos hacían para su Dios. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? De acuerdo a los primeros 3 versículos, nosotros vemos la decadencia espiritual del pueblo. Es que, mi amado hermano, el pueblo se había desenfrenado totalmente al mundo de pecado. Y una cosa hace el Señor: cuando la persona se desenfrena, cuando el ser humano busca las cosas del mundo, cuando el ser humano busca hacer una vida de pecado, la presencia de Dios se ausenta, la presencia y el cuidado y el favor de Dios no resplandece sobre aquella persona, porque Dios no cohabita con el pecado. Denle un aplauso al Señor. Dios no cohabita con el pecado. Nosotros vamos a ver algunos puntos de reflexión en esta tarde. Queremos reflexionar en la condición espiritual de los líderes. Punto número 1. La condición espiritual de los líderes, porque vamos a empezar ahí. No podemos tocar al pueblo sin nosotros ver la condición espiritual de los líderes que había en ese momento. Versículo 12 del capítulo número 2. Dice ahí, ¿qué dice ese versículo, hermano? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ok, pero mire lo que dice en el capítulo 1. En el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo número 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. En el versículo 12 del capítulo nos está diciendo que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían temor de Dios. ¿Qué pasaba entonces? Eran los sacerdotes, eran los hombres que estaban al frente del templo, hermanos. El pueblo venía hacia el templo a adorar a Dios y a ofrecer sacrificios, y Elí y sus hijos pues presidían ese culto a Dios. Pero aquí el versículo 2 está diciendo que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová, y estaban ministrando en el altar. ¿Qué pasa? La condición espiritual de los líderes. Una cosa, hermano, ¿cómo podía estar ese pueblo cuando sus líderes estaban corruptos? Saque una conclusión usted. ¿Cómo estaba el pueblo? Pues mal. Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal, hermano. Esta era la condición espiritual de todo Israel. Por eso Jehová no se revelaba, por eso no había visión de Dios, porque el pueblo estaba viviendo una vida de completa rebeldía a Dios, una vida de pecado. Y vamos a ver qué pecado es. Entonces, estamos estudiando, punto número 1, la condición espiritual de los líderes de Israel, hermanos. Vemos los hijos de Elí. Ahora vamos a ver entonces a Elí, la tolerancia del sacerdote Elí, y eso está en el versículo 2, capítulo 2 del verso 22, del padre de estos 2 jóvenes, y eran jóvenes. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y cómo los muchachos dormían con las mujeres
¿Qué pasó ahí? Hermano, la palabra de Dios no esconde nada. Mira, yo no sé por qué gente duda de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algo en especial, que está escrito lo bueno y lo malo que hicieron los hombres. No esconde nada. Aquí la palabra dice que cuando las mujeres iban a adorar al templo, estos dos sacerdotes se acostaban con esas mujeres en el mismo templo. ¿Se da cuenta? Y el ojo de Jehová, Elí, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, no los podía ver, pero el ojo de Jehová, ¿a dónde me iré? Dice la palabra de tu espíritu. Si me metiera en Seol, ahí estás tú, dice el salmista. Hermano, esta era la condición espiritual. Sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo la palabra. Y les dijo, ¿por qué hacéis el 23? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. El Señor, dice la Biblia, que estaba avanzado de años, ¿verdad? Ya no podía ver claramente porque era ya un señor de avanzada edad. Más que todos los hijos eran los que estaban desenvolviéndose en el servicio a Dios y en el cuidado del templo y todo lo demás. Pero Elí había escuchado, habían rumores de que los hijos de Elí andaban haciendo cosas malas delante de Dios. Pero ¿cuál era la respuesta de Elí? ¿Cuál fue la actitud de Elí? Más adelante el Señor lo reprende, le dice, tú no los has estorbado, tú los has consentido, en pocas palabras, tú los has consentido, y porque los has consentido va a venir juicio sobre ti. Sentencia del Señor a esa familia. Te dice, hermano, ¿por qué Dios se porta de esa manera? Porque Dios no cohabita con el pecado. Dios no puede estar, hermano, donde hay una vida desenfrenada a los pecados, al mundo, viviendo bajo la corriente de este mundo. Por eso la visión se había ausentado, por eso la palabra de Dios estaba escaseando. No había. Y usted sabe que cuando se escasea la palabra de Dios, ¿qué hacemos nosotros? Si no hay palabra de Dios, nos morimos, nos secamos espiritualmente y le damos rienda suelta a nuestros deseos, concupiscencia, como decía la clase en la escuela dominical, ¿verdad? Esa era la condición de los líderes. ¿Ok? Dios estaba observando todo. Dios estaba al pendiente de lo que estaba pasando en su casa, porque Dios, hermano, está observándonos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro comportamiento en el templo y fuera de este templo? Usted no vaya a creer de que usted viene a la casa de Dios y que Dios solo lo está viendo aquí a usted. No, Dios lo mira a usted en su casa, en su trabajo, en el parque, en el supermercado, en la finca, donde menos usted se imagina. En esto que Dios lo está viendo. No podemos nosotros escondernos de Dios. ¿Ok? En el pueblo de Dios, a Dios siempre le interesa su pueblo. Y a consecuencia de esta condición, de estos líderes, Dios llama a un joven llamado Samuel. Ya usted ve aquí, su mamá lo llevó al templo, se lo entregó a Elí y le dijo, me gusta esa frase, le dijo, aquí está el hijo que estuve orando aquí en este templo, que tú creías que yo estaba ebria. A veces nosotros, hermanos, como líderes también nos ponemos a juzgar con prejuicios a la gente. Elí se prejuició cuando Ana estaba orando sin hablar palabra. Hay gente que ora sin hablar en voz alta, ¿verdad? Hay gente que ora hablando en voz alta, hay gente que no. Y a veces, ¿verdad?, no se vaya a prejuiciar, porque Elí estaba prejuiciado y le dijo que Ana estaba borracha, estaba ebria. Mas Ana estaba intercediendo con Dios, haciendo un pacto con Dios. Y cuando Ana regresa y le trae el niño al templo, le dice, aquí está el hijo que yo estaba orando. ¿Te acuerdas, Elí, que tú me estabas diciendo que yo estaba borracha? Aquí está el muchacho, te lo voy a dejar aquí. Y empezó el niño a ayudarle a Elí.